Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, acá estamos listos para predicar tu palabra. Oramos para que seas tú el que guíes y dirijas cada palabra que ha de salir de mi boca, Señor. No quiero hablar lo que está en mi corazón, pero quiero hablar lo que está en tu corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nuestros corazones están listos, nuestra mente está lista, Señor, para recibir todo lo que tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Dice el verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Amén. ¿Quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este hombre que aún la enfermedad se somete al poder de su voz y le obedece? ¿Quién es este? Dicen los discípulos. Y para que entiendan un poquito lo que está aconteciendo, Jesús había estado predicando todo el día. Y toma un momento para hablar con sus discípulos y les dice: hey, a ellos yo les hablo por parábolas, pero a ustedes yo les voy a decir lo que quiere decir lo que yo estoy comunicando. Entonces, después de predicar a tantas multitudes, Jesús se lleva a sus discípulos aparte, les comparte un mensaje de manera privada y prácticamente les dice: esto que yo estoy enseñando tiene verdades espirituales que a ustedes yo se las revelo. A ustedes yo pues les dejo saber lo que quiere decir todo lo que de mi boca sale. Y entre esas cosas que Jesús está hablando con ellos, le dice: bueno, pasemos al otro lado. Ellos estaban en el mar de Galilea y obviamente el medio de transporte más fácil y más sencillo para llegar al otro lado del mar, pues obviamente es la barca. Amén. No se necesita como mucha teología para eso, porque están en el mar. Ustedes como que, ¿qué es lo que pasa? ¿Tienen hambre? ¿Se acostaron tarde anoche? El cambio de hora. Amén, amén, mis amados, amén, amén. El cambio de hora. Este cambio de hora me tiene, Dios mío. Aleluya. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: hey, pasemos al otro lado. Y los discípulos acababan de escuchar el mensaje de Jesús y deciden obviamente obedecer. Se montan en la barca y zarpan hacia el otro lado. Y es bueno que les aclare que los discípulos literalmente están obedeciendo todo lo que Jesús les dice. Están en la misma voluntad de Dios y encima de eso Dios mismo va con ellos en la barca. Y mis amados, para mí como predicador, como pastor, no hay mejor lugar que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y encima de estar en el centro de la voluntad de Dios, que Dios mismo te acompañe. Es tremendo privilegio eso. Y Jesús, mientras ellos pues están en el bote y deciden zarpar, se presenta una tormenta. Se presenta una situación. Se presenta un obstáculo, digamos así. Y algo que aprendí leyendo esto es que, mis amados, en la voluntad de Dios también se presentan situaciones adversas. Digan conmigo,
Digan esto conmigo. En la voluntad de Dios también se presentan situaciones adversas. No, mis amados. Ya tenemos mucho tiempo conociéndonos. No me hagan eso. ¿Qué van a decir las visitas? Mis amados, con ánimo, vamos, despiértense. En la voluntad de Dios también se presentan situaciones adversas. Ahora sí, denme ánimo, denme ánimo. Aleluya, así mismo. Mis amados, en la voluntad de Dios también llueve. Entonces, hay que estar claro. Estés en la voluntad de Dios o no estés, no estás exento de pruebas. Estés en la voluntad de Dios, esté Dios contigo, eso no te hará exento de situaciones negativas. Es bueno que tengan esto claro, porque muchas veces, nosotros malinterpretamos lo que significa seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Muchas veces la gente cree, porque han escuchado por ahí, ven al Señor para que se te resuelvan los problemas. Yo vine al Señor pensando que se me iban a resolver los problemas, y es donde más problemas tengo yo ahora. No se rían, mis amados, no se burlen de mi desdicha. Mis amados, y es bueno que la gente sepa, que la gente entienda esta verdad, que en medio de la voluntad de Dios vas a encontrarte con obstáculos, te vas a encontrar con situaciones adversas, pero no significa que Dios no está contigo. Lo que está Dios haciendo solamente, pues en ese momento en tu vida, Dios lo sabe. Obviamente lo que está aconteciendo acá tiene un propósito y vamos a llegar allá. Pero les digo, de manera particular, les comento esto para que no se desanimen, mis amados, para que se mantengan firmes, para que se mantengan con la frente en alto, sabiendo que si usted está en la voluntad del Señor y se encuentra con adversidades, pues dele gloria a Dios, porque peor fuera encontrarse con adversidades fuera de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Estamos de acuerdo aquí. Aleluya. Y obviamente esta tormenta o las tormentas que enfrentamos están diseñadas para aumentar nuestra fe y para que podamos tener una experiencia más profunda con Dios. Ninguna prueba que usted esté atravesando en este momento ha venido para destruirle. Ninguna situación que usted esté atravesando en estos momentos ha sido diseñada para acabar con tu vida. Más bien ha sido diseñada por el mismo Dios para que puedas aumentar tu fe, cambies tu perspectiva y obviamente lo más importante, tengas una relación más profunda con Dios. Ese es uno de los propósitos de las tormentas. Que nosotros podamos verdaderamente decir: hey, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora yo te conozco, ahora yo sé quién eres. Que podamos ser íntimos con el Señor. Y hay otra realidad que se presenta cuando uno tiene pruebas o cuando uno tiene crisis. La crisis tiene tres partes. Y vemos cuando leemos los discípulos, vamos a la primera parte, que es la obvia, la que estamos ahora mismo pues discutiendo, que es la crisis en sí, las circunstancias en las que se encuentran, lo que ocurría en ese momento. En esta crisis que se encuentran los discípulos, no tienen ningún tipo de control. No pueden controlar el viento, no pueden controlar lo agitado del mar, no pueden controlar la lluvia, no pueden controlar las olas. No habría manera de controlar absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y uno puede estar en la voluntad de Dios y encontrarse con una prueba de igual manera y no tener ningún tipo de control alguno sobre la situación. ¿Les ha pasado? Amén. Usted está en una situación, usted ha hecho todo lo posible, todo lo que está en su capacidad de hacer, lo ha hecho. Ha orado, ha ayunado, ha buscado guianza, ha hecho todo lo posible y la prueba no cambia. La prueba se mantiene de la misma manera.
Y precisamente es la realidad de esta gente en estos momentos. No hay nada, absolutamente nada que ellos puedan hacer para que la situación cambie o mejore. Y esa es la primera parte de la prueba en sí, que no hay manera de cambiar la situación. Y la segunda parte es la segunda prueba que se levanta, que es resultado de la prueba que estamos atravesando. Y es la tormenta que ocurre dentro de nosotros, nuestras emociones. Y este silencio. Dígame amén. Dígame amén. Mis amados, a veces nos encontramos en situaciones desesperantes y obviamente esto afecta a nuestras emociones. Vamos a hablar claro porque somos seres humanos. Estamos aquí en la tierra. Amén. Estamos aquí en la tierra, sentimos. Si usted me pellizca, yo siento. Cuando yo estoy manejando, si un carro me rebasa, yo empiezo a cantar. Gloria, aleluya, Padre del cielo. Si no te lo lleva, te lo voy a mandar yo a ti, Señor. Yo soy el único. Ustedes se ríen porque ustedes saben. Mis amados, somos seres emocionales. Vamos a hablar claro. Tenemos alma, tenemos un cuerpo y somos espíritu. Somos personas emocionales. Dios nos diseñó así. Está bien ser sincero y transparente. A veces nos encontramos en situaciones, mis amados, que nuestras emociones se revoltean y no tenemos control de ellas. Y eso es parte de la tormenta también. A veces nos encontramos en una situación de depresión. Nuestra emoción está afectada. A veces nos encontramos, qué sé yo, piensen ustedes, luchas financieras que tenemos o luchas en los hogares, con la familia, con la esposa, con los hijos. Y muchas veces no tenemos control y eso afecta a nuestras emociones. No podemos negar la realidad de que somos seres humanos. No se puede negar esa realidad. Mis amados, y esa es la segunda parte de la tormenta. Cuando nuestras emociones producen en nosotros un sentimiento muchas veces de hasta desesperanza. Que uno dice, Dios mío, en serio, de verdad, otra vez. Y como que nos desanimamos. Díganme amén, no me dejen solo, mis amados. No me dejen solo. Nosotros nos atemorizamos por el reporte del doctor, un diagnóstico médico, mis amados, muchas veces. Uno se siente como, wow, Dios mío. No hay manera de controlar cómo uno se sienta. Uno puede tener paz, uno puede estar tranquilo, pero igual, uno le vienen pensamientos a uno. Mis amados, como les mencioné, a veces tenemos luchas financieras, la dirección que esté tomando una relación que tengamos. Y esta batalla es tan grande como la batalla en sí que estamos enfrentando, porque nos afecta donde nos duele. Entonces la primera tormenta, obviamente, la primera prueba son las circunstancias que no están en nuestro control, y la segunda es la inestabilidad que produce la misma prueba. La inestabilidad emocional que produce la prueba, que viene como resultado de una situación incontrolable. Pero la misma prueba, entonces, hay otra situación que ocurre dentro de nosotros. Figúrese, tenemos la prueba, que es difícil. Después tenemos que lidiar con nuestras emociones, que están súper inestables. Y encima de eso, entonces, viene otra prueba, otra tormenta, que es la que nos lleva a cuestionar a Dios. Porque ya tenemos la prueba. Entonces nuestras emociones están desbordadas y ahora tenemos una tormenta teológica, digámosle. ¿Les ha pasado a ustedes que ustedes están en una situación, se va de control la situación, se sienten impotentes, no pueden hacer nada al respecto? Y les llega la pregunta, ¿dónde está Dios? Dice el verso 38, y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron,
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos. Jesús, se está llenando de agua el bote. Nos estamos hundiendo ahora mismo. Y tú durmiendo ahí como que nada está pasando. ¿No te da pena que estamos por morir? ¿No te da pena que esta prueba nos está acabando emocionalmente? Nos está destruyendo por dentro. Y comenzamos a cuestionar a Dios. Es lo más lógico. Si usted me dice que no lo hace, mis amados, al final del servicio, permítame orar por usted para que se arrepienta, porque está hablando mentira. Porque todos, de una manera u otra, mis amados, hemos cuestionado a Dios. Sí o sí, dígalo duro. Sí, diga sí, lo hemos hecho. Yo soy el primero culpable, lo hemos hecho. Hemos cuestionado a Dios. Porque uno, como les he dicho muchísimas veces, uno lee la Biblia y uno ve las promesas de Dios en la Biblia. Y entonces usted viene acá y escucha a alguien hablarle de que Dios le ama, de que Dios es por usted. Y le predicamos y tratamos de que se vayan espiritualmente fortalecidos, sabiendo de que Dios es por ti. Y de repente se levanta una situación después que sales de acá, o el lunes, o el martes, o el miércoles. Y entonces como que lo que estás escuchando aquí no concuerda con lo que te está aconteciendo, con lo que estás atravesando. Y nos lleva a cuestionar si verdaderamente Dios es por nosotros, o si verdaderamente Dios existe, o es quien Él dice ser. Todos hemos pasado por esa situación, absolutamente todos. En el verso 40 vemos a Jesús hablar a sus discípulos y les pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo es eso? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es eso que no tienen fe? La traducción de la palabra amedrentarse es bien interesante. Es una palabra que es delios, es la palabra que se usa acá. Y el significado de la palabra es anticipar con gran temor que algo extremadamente malo va a pasar. Es anticipar con gran temor que algo extremadamente malo va a pasar. Pero también la misma palabra puede traducirse como desleal. Puede traducirse como por implicación infieles. Y me voy a explicar. ¿Entendieron esa parte? Por implicación infieles. Tiene dos traducciones la palabra. Ellos están ya con la anticipación de que algo malo va a pasar, pero también se volvieron infieles. Les voy a decir por qué ahora mismo. Ellos, unos versículos anteriores, habían visto a Jesús sanar a un leproso. Vieron ese milagro. Los leprosos en los tiempos bíblicos eran personas marginadas. Eran personas que no podían estar donde estaban otras personas porque la lepra era altamente contagiosa y no tenía cura. Y Jesús sanó a un leproso y ellos vieron eso. Y también tuvieron presente cuando a Jesús le llevaron un paralítico y Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Los discípulos estuvieron presentes cuando los fariseos, los judíos, los que estaban ahí dijeron: ¿y quién es este que está perdonando pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo: ¿cómo que esto que ustedes están pensando? Pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Levántate, toma tu hecho y anda. No, perdón, salté una parte. Les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decir levántate, toma tu lecho y anda. Y les dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús está haciendo una demostración de quién Él es. Hasta ese momento, mis amados, nadie había recibido un milagro de sanidad. Bueno, Naamán en el Antiguo Testamento, pero ellos presenciaron dos milagros grandísimos que solamente Dios puede hacerlo. Ellos habían presenciado
el milagro del paralítico, escucharon la conversación de Jesús, vieron a Jesús predicar, habían visto a Jesús hacer muchos milagros. Y en ese momento que se levantó la tormenta, fueron desleales, fueron infieles. En otras palabras, negaron haber experimentado todo lo que habían experimentado antes, todo lo que habían escuchado antes. En ese momento de la tormenta, de la prueba, pues se olvidaron de Dios. Eso es lo que significa la palabra. A mí sí me dio duro. Delios. Anticipar con gran temor que algo extremadamente malo va a pasar. Y por implicación, infiel. La situación los llevó a ellos a ser infiel a Jesús. Es como que ellos estaban viendo la tormenta más grande que Jesús, más grande que Dios. Y a veces Dios permite pruebas, no solamente para Él glorificarse. Dios no hace los milagros por hacerlo. Siempre hay un propósito detrás de lo que Dios hace. Y Dios permite que atravesemos pruebas, es mi entender, mi humilde opinión, muchas veces para revelar lo que hay dentro de nuestros corazones. Si verdaderamente somos quienes decimos ser, si verdaderamente vamos a ser fieles como decimos que seremos fieles a Él. No se sientan mal, mis amados, que yo soy el primero. Yo soy el primero. A mí me ha pasado. Nos pasa absolutamente a todos. Se vale ser humano, se vale ser transparente. Nos pasa a todos. Viene una situación, cuestionamos y muchas veces actuamos como si Dios no existiera. Muchas veces actuamos contrario a lo que Él tiene establecido, a lo que sabemos. Y es precisamente porque la prueba nos agobia. Y a veces como que no tenemos como la manera de cómo solucionar. Y no vemos que nada, absolutamente nada pasa. Y entonces caemos en delios. Empezamos a anticipar. Nos hacemos un mundo en la mente. Nos hacemos un mundo en la mente. Oh, que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que va a pasar esto. Y de repente nos volvemos infieles a Dios por implicación. Porque ya hicimos de lo que estaba pasando, ya nos hicimos un mundo de todas las posibles situaciones que saldrán como derivadas de la situación que estamos enfrentando. Todos los posibles escenarios nos agobian, nos tormentan. Y bueno, Dios mío, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Porque al parecer tú no vas a hacer absolutamente nada. Absolutamente todos pasamos por situaciones así. Todos pasamos por situaciones que nos llevan que nos revelan quiénes realmente somos. Si ustedes se recuerdan, en el verso 35, Jesucristo les dijo a ellos: pasemos al otro lado. Les dijo: vamos al otro lado. Cuando usted lee el verso se da cuenta que Jesús le está diciendo a ellos. ¿Qué le está diciendo Jesús a ellos? Dígame. Va con ellos. Vamos al otro lado. O sea, cuando yo lo leo, entiendo de que van a montarse en la barca y van a llegar a donde iban. De que van a llegar al otro lado, como ya Jesús les prometió. Pero se presenta el problema y de repente el problema anuló la promesa de llegar al otro lado. De repente usted escucha acá que Dios es por usted, que Dios pelea tus batallas y se presenta una situación y la situación cancela todo lo que tú escuchaste de parte de Dios. Leemos la Biblia, mis amados, y Dios nos habla y nos da promesas y de repente encontramos adversidad y absolutamente todo se cancela. Y eso, mis amados, es vivir a la luz de los problemas. No a la luz de las promesas y de lo que Dios ha dicho. Y cuando uno lamentablemente vive a la luz del problema y no de las promesas, lo más lógico es que nos olvidemos de las promesas. ¿Sí o sí? O sea, no hay que buscarle como la quinta pata al gato. Recuerden, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca y uno siempre va a actuar de acuerdo a lo que está dentro de uno.
Si yo me alimento de la palabra de Dios, pues obviamente a la hora de la adversidad, pues palabra de Dios voy a hablar. Pero si no me estoy alimentando de la palabra de Dios, mis amados, mire, algo bien práctico les voy a decir. Cuando usted tenga una situación, reconozca que tiene una situación, una circunstancia adversa. Hay que reconocerlo. No está mal. Cuando usted reconoce, usted no está negando su fe. Cuando usted reconoce que tiene un problema, porque un problema es un problema, es más fácil poder resolver la situación. Y Dios quiere que nosotros seamos realistas. Como siempre les digo, Dios nos dio el sentido común y la capacidad de razonar. Por ende, cuando tenemos una situación hay que llamarla tal cual es. Ahora bien, lo que Dios no quiere es que nosotros permitamos que las circunstancias determinen cómo nosotros vamos a operar enfrente de ellas, cómo vamos a lidiar con la adversidad. Dios quiere que seamos constantes en absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Tiene que ser constante, tiene que reflejar. Nuestras acciones tienen que reflejar lo que nosotros hablamos. Y las tormentas no solamente vienen para enseñarnos quiénes nosotros somos, sino también que vienen para enseñarnos quién es nuestro Dios, quién es Jesús. Las tormentas vienen para revelarnos quién es Jesús. Ese cambio de hora nos tiene a todos. Padre, fortaleza, aleluya. El verso 40 nos dice que estaban amedrentados. Y cuando vieron el poder de Jesús, dice el 41, que tuvieron gran temor. Nosotros, mis amados, siempre nos atemorizamos con la cosa equivocada, con la circunstancia equivocada. Nuestro temor debe siempre estar dirigido hacia el gran yo soy, no a las circunstancias. Fíjense, bien interesante que la palabra que se usa para gran temor es fobeo, es una palabra de donde deriva la palabra fobia, pero lo que en la aplicación que se está dando acá es un temor extremadamente grande y reverente. O sea, no era como un temor de que, como el temor que le tenemos a las cucarachas cuando vuelan. Ajá. ¿Cómo? Cuando una cucaracha está caminando, estamos todo bien, pero desde que levanta las alas, mis amados, a correr todo el mundo. Nada más soy yo. Está bien. Pero mis amados, el propósito de la tormenta precisamente era que ellos enfocaran verdaderamente, pusieran su atención sobre quién tenían que tener su atención. Sobre Jesús. Mis amados, sobre Jesús. Pueden decir conmigo, Jesús. Jesús, nuestro enfoque debe ser siempre Jesús. Siempre nuestra mira debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Las pruebas son inconvenientes y dolorosas, pero mis amados, son un viaje para que nosotros descubramos quién realmente es nuestro Dios. Y muchas veces con nuestra actitud hacia las pruebas no solo demostramos nuestra falta de fe, sino también que nuestro poco entendimiento de quién es Dios. Dios existe, ha existido y existirá siempre. Mis amados, a Dios no nos sorprende absolutamente nada. Escuche bien. Si usted por X o Y razón le falla a Dios, le debo informar, a Dios eso no lo sorprendió. A Dios no le sorprende absolutamente nada. Él ha existido siempre y está fuera del tiempo. O sea, Dios no tiene ningún tipo de limitante. Es omnisciente, es omnipotente, todo lo sabe y es todo
poderoso. Entonces, si nosotros sabemos y entendemos quién es Dios, ¿cómo es posible que enfrentemos una situación y de repente actuemos como si Dios no existiera? O peor aún, diría yo, actuemos como que Dios es mentiroso. No sé cuál de las dos es peor. Para mí, llamar a Dios mentiroso es peor que creer que no existe. Para mí. Mis amados, y Dios es por nosotros y permite situaciones precisamente para que entendamos quién es Él. Porque muchos de nosotros todavía tienen a Jesús en la cruz o lo tienen en el pesebre como un baby o no sé. Y tenemos que apiar a Jesús de la cruz. Ya Jesús es un hombre viejo ya. 33 cuando lo crucificaron. El Dios Todopoderoso. ¿Ustedes creen que Jesús se ve verdaderamente como ese flandengue que ponen en las películas? Así, ese hombrecito, flejecito. Mis amados, para mí Jesús es un tipo así, de 7 pies y los molleros así, fuertote. Ese soy yo en mi mente. Yo no dejo que me engañen esas fotos de ese hombrecito ahí que lo agarro yo con una mano y ¡papa! No, mi hermano, Jesús es Dios, mi hermano. No es posible que nosotros enfrentemos situaciones y de repente deshonremos el nombre de Dios por la situación y lo difícil que estaba, por la prueba. Y a veces Dios tiene que pasarnos por el trapiche para que nuestros corazones, no delante de Él, sino para revelarnos a nosotros lo que hay dentro de nosotros. Y a la misma vez recordarnos que Él es Dios. En este capítulo vemos a Dios, a Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Y esto en teología es lo que se llama, yo leyendo ahí, es lo que se llama unión hipostática. Y es el término usado para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesucristo nunca hizo trampa. Todo lo que hizo, todos los milagros que hizo, lo hizo como hombre, mis amados. Miren, Hebreos 4 nos dice lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, Jesús padeció como hombre, por ende entiende cuando atravesamos situaciones y entiende cómo nos sentimos. Dice la palabra que antes de ser crucificado le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, porque estaba en una prueba y las emociones estaban por doquier. Dice la palabra lo describe. Estaba tenso. Dice la palabra que estaba tan tenso que le salían gotas de sangre de la frente, de tan tenso que estaba. Pero sin embargo, es siempre la actitud de que yo no quiero pasar por esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús entiende cada una de nuestras circunstancias. Jesús entiende cuando nosotros atravesamos por situaciones que nos llevan a sentirnos como que ya queremos tirar la toalla. Lo entiende. Jesús entiende cuando estamos emocionalmente cansados. Cuando lo que queremos es, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa a veces que quiero dormir y quisiera como dormir, qué sé yo, lo que duermen los muchachos hoy en día, 10, 12 horas, no sé. ¿Cómo fue? ¿Cuáles? Bueno, pues en mi tiempo yo dormía 12 y 14 horas. Una vez mi papá fue a tocarme la puerta porque pensó que yo me había muerto. Y era durmiendo que estaba. Pero a veces quisiera yo, mis amados, y sé que ustedes también, a veces quisieran como tener un momento de respiro, de alivio.
porque la tensión es fuerte. Y Jesús entiende eso. Jesús entiende de verdad. A las mujeres embarazadas, escuche bien. O no, aquí no hay mujeres embarazadas, pero sí. Mira, fue que Damaris llegó, perdona Damaris, pero sí, escuche bien. Damaris, tu ginecobstetra, el doctor que te atiende, te dice, no sé si es hombre o mujer, vamos a hacer el ejemplo de que es hombre, pueda que te diga que él te entiende cómo te sientes. Pero tú y yo sabemos que te está hablando mentira, porque es hombre. Los hombres no quedan embarazados. No le entiende nada. El hombre, el doctor ginecobstetra, tiene el conocimiento necesario para ayudarla a ella con su parto y con su embarazo, pero no le entiende. Sin embargo, si es una doctora ginecobstetra que ha tenido hijos y les dice, Damaris, yo sé cómo te sientes. Nosotros sabemos que la doctora sí está hablando la verdad, porque la doctora, además de estar capacitada y tener el conocimiento necesario para ayudarla en su parto, en su embarazo, también es mujer y le entiende. Es lo mismo con Jesús. Jesús también fue hombre y nos entiende. Nos entiende. Y eso es lo bello de la relación del Dios que nosotros le servimos. Que no está allá arribota, como que no entiende lo que atravesamos. Dice la palabra que en la cruz se sintió que el Padre lo abandonó y le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mis amados, se vale preguntarle al Señor, Padre, ¿dónde estás? Siempre con el corazón correcto, claro. Pero se vale. Y la prueba está diseñada precisamente para que digamos, hey, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé que tú eres Dios. Dios se nos revela con esa finalidad. Nos permite atravesar el valle de sombra de muerte con la finalidad de que aunque pasemos por él, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Porque Él está de nuestro lado y es por nosotros, mis amados. Así que yo no sé lo que estés atravesando en estos momentos. La verdad que no sé, no voy a ser como el ginecobstetra que va a decir que te entiende, porque cada uno de nosotros tiene circunstancias diferentes, trasfondos diferentes. Pero sí te puedo decir que Jesús sí te entiende, que Jesús sí sabe lo que está pasando, que Jesús está contigo y es por ti. Y la prueba está diseñada para revelarte quién Él es en tu vida, para revelarte y enseñarte lo grande que Él es, para que recuerdes que a Dios no lo sorprende nada. Aunque a ti la prueba que estás atravesando te sorprendió, a Él no le sorprendió. Amén. ¿Te pueden poner de pie, por favor? Aleluya. La tormenta está diseñada para que experimentemos a Dios de una manera como nunca antes lo habíamos experimentado. Mis amados, Dios no hace milagros para presumir los milagros. Dios no nos libra de nuestras situaciones para presumir. Él lo hace para que su nombre sea conocido entre las naciones. Él hace los milagros que hace para cuando tú los recibas, abras tu boca y declares la grandeza de tu Dios. Ustedes saben que hoy en día mucha gente cuestiona la existencia de Dios y tienen puntos buenos y válidos. Ahora bien, nadie, absolutamente nadie puede cuestionar lo que Dios ha hecho en ti. Nadie puede cuestionar lo que yo he experimentado. Usted puede cuestionar a Dios, está en su derecho, eso es entre usted y Dios. Pero a mí lo que Dios ha hecho conmigo, nadie, absolutamente nadie puede cuestionarlo, porque yo sé lo que yo experimenté. Y a veces tenemos que pasar por situaciones adversas precisamente para que no sea de oídas, sino para que diga, hey, mis ojos te ven, Señor, te vi obrar.
te vi. Y nadie te puede arrebatar, nadie puede cuestionar lo que Dios ha hecho contigo. Absolutamente nadie, mis amados. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, por favor. Padre, en el santísimo nombre de Jesús, el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, Padre. Mi Dios, en el nombre de Jesús oramos. Te presentamos nuestras vidas, Señor. Te presentamos las situaciones adversas que enfrentamos en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel a ti. Ayúdanos, Señor Padre, a no ser fieles por implicación, Señor, sino más bien que nuestro corazón siempre esté inclinado y apuntando hacia ti, Jesús, porque tú eres nuestro todo, tú eres nuestra esperanza, Padre. Y le doy gracias a Dios que tú entiendes nuestras situaciones, mi Dios, y lo que enfrentamos, Padre.